Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Tu Cultura. Y hoy tenemos a Iván como nuestro invitado y nos va a compartir cómo recibimos los milagros. ¿Cómo respondemos ante los milagros? Buenas tardes. Entonces, la lectura base va a ser Juan 20 y el mensaje es cómo respondemos ante los milagros. En Juan 20 hay 5 ejemplos de personas que reaccionan distinto ante un milagro. Ahorita vamos a ver qué milagro es. Estas 5 personas es María Magdalena, Simón Pedro, al discípulo que amaba a Jesús, los otros discípulos y Tomás. Entonces vamos a ver a cada una de estas personas para que nosotros podamos identificar dónde nos encontramos en estos ejemplos cuando sucede un milagro. ¿Sí? Primero vamos a empezar con María Magdalena en Juan 21. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María se anticipó. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo. María corrió hacia el sepulcro, era el primer día de la semana, todavía ni siquiera salía el sol, y llegó y fue a ver qué había sucedido en el sepulcro. Pero ¿qué sucede con María? Llega y pensó que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Ahora, como contexto, Jesús ya les había dicho a todas las personas con las que había estado que Él iba a resucitar. Pero no todos lo habían entendido, no todos lo habían captado, a lo mejor no todos lo habían creído. Pero aquí tenemos un ejemplo muy específico con María, en el sentido de que, ¿qué sucede cuando recibimos un milagro? Está a la puerta, lo tenemos enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que ahí está. Y algo que me di cuenta es que como estamos tan acostumbrados y habituados a lo que antes era, cuando empieza a suceder lo que tanto esperábamos o lo que empieza a ser distinto, es fácil para la mente regresar al lugar donde estaba habituada a vivir. Entonces ponte a pensar como un ejemplo. Tu vida, estás acostumbrado al rechazo, a que no te apoyen, a que la gente quiera ser ventajosa. Llega una persona y se abre contigo por completo después de todo el antecedente que tú tienes. Se abre por completo, empieza a sembrar en tu vida, empieza a aportar en tu vida sin buscar nada a cambio y no hay ni una pizca de alevosía. Para la mente es fácil regresarse a todo lo que estaba habituado anteriormente, y teniendo el milagro enfrente de sus ojos, no lo acepta y no lo toma y no lo vive y no lo disfruta. Y parece imposible porque a final de cuentas, cuando llega una situación así, tus hábitos o los hábitos que traemos dentro, Sí. nuestros pensamientos, dicen, algo trae oculto, Así algo es. quiere. Así es, y un milagro confronta. Mucho. Y un milagro confronta porque rompe con el esquema con el cual estabas acostumbrado a vivir y empieza y da brecha para un nuevo esquema. Entonces, este es el primer ejemplo, María Magdalena. Yo lo he vivido. Ayer me compartiste que lo has vivido también con un ejemplo. En fin, muchas veces nos cuesta trabajo, pero bueno, es situarnos de qué manera nosotros captamos los milagros. No tiene que ser necesariamente una, pueden ser varias. Puede ser la combinación de dos y vamos a irlas viendo. Okay. Y para continuar con esto que decía María, dice en el 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo:
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ya era Jesús, el milagro hablándole enfrente. Cuando Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, estoy enfrente de ti. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. Se había dado cuenta, ¿no? ¿Qué quiere decir maestro? ¿Cuál es el punto? No nos damos cuenta y lo tenemos enfrente de nosotros. Ahora el segundo ejemplo de este pasaje es Simón Pedro. Y lo vamos a ver de la mano con el tercer ejemplo, que es el discípulo a quien Jesús amaba. Porque aquí, incluso en la manera que está escrito en la Biblia, lo van narrando de la mano. Y esto es una comparación de actitudes. Tenemos a Simón Pedro como una actitud que podemos tomar y la contra, que es el discípulo a quien Jesús amaba. Y van de la mano estos dos. Y salieron Pedro y el otro, en el 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Quédate con lo que no entró, eso es importante. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Que hay una contra, si te fijas, son dos actitudes opuestas. Uno entra y otro no entra. En el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora, si te fijas, también los dos vieron los lienzos puestos. No era cuestión de que uno no tuviera acceso al milagro y el otro sí. El milagro estaba para ambos. Y hay una diferencia, uno entra y otro no. En el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Esto ya es después de que entra. Pero aquí hay una comparación, y la comparación es muy, muy sencilla. Tú decides si simplemente aceptas, entras y vives el milagro, o si te esperas desde fuera para validar, según tus parámetros, si el milagro corresponde a todo lo que tu criterio está acostumbrado a aceptar o no aceptar. Si te fijas, el discípulo a quien Jesús amaba se detuvo y no entró luego. El otro, directito, venga a tu reino, y empezó a disfrutar el milagro que ya estaba puesto para él. Pero el otro valida. ¿Y cuántas veces no hacemos esto? Que primero se ajuste a nuestra estructura mental para poder aceptar el milagro que ha sido puesto delante de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Se te puede ocurrir algún ejemplo? Pues sí, en nuestro diario vivir hay milagros que, por ejemplo, que nuestras finanzas están ahorita cortadas por el tiempo en que estamos viviendo de pandemia, y a lo mejor no para todos, a lo mejor sí para algunos, pero nosotros estamos a la puerta de ver que no nos falta nada que comer, que estamos viviendo dentro de una seguridad, que podemos ir al súper y a lo mejor pasamos tarjetas, y a lo mejor lo debemos o no debemos, pero hay unos que pasan la tarjeta y entran al milagro, ¿no? O sea, claro, siguen viviendo porque es una estructura financiera del país, ¿no? Me puedo imaginar eso. Claro. Pero hay otros que mejor se esperan y ven y que no hay otra opción y no se mueven. Sí. Y ahí está el milagro, porque lo puedes acceder a las cosas que Dios te está poniendo, porque hay una estructura diferente a la como que llevabas y te estás esperando, ¿no? Sí. Y ahí está el milagro. Y entonces accedes y disfrutas sabiendo que Dios te va a sostener todo el tiempo. O sea, ese es el ejemplo de Simón Pedro, que entra directito y cómo va.
Y el otro pues se espera, valida, no voy a poder pagar. Es la mejor manera en la que me está llegando el dinero. Estás esperando, por ejemplo, 10,000 pesos para pagar tal mensualidad que debes. Llegan los 10,000 pesos y Simón Pedro los acepta, los toma y lo paga y disfruta el milagro. Y el otro discípulo, ¿qué hace? ¿De dónde viene la fuente? ¿Quién es el que otorgó este dinero? ¿Será dinero limpio? ¿Será dinero sucio? Pero el punto es, el milagro ahí está. Sí. Y son dos actitudes que puedes tomar. Simplemente disfrutarlo o no disfrutarlo. Y el caso puede ser aplicado a la salud. En todos los casos. En todos los casos. Sí. Pero perdón, no es de que si lo disfrutas o no lo disfrutas. Es más bien, ¿qué tan rápido eres para aceptar eso distinto que está entrando a tu vida? Primero necesitas como hacer ese ajuste en tu mente o simplemente le entras al cambio. ¿Sí? Y al final de cuentas es creerle, ¿no? Sí. La salud. ¿Cuántas veces estamos a las, pues, el Señor Jesús dice, llamen los ancianos y pongan manos sobre ellos y estos sanarán. Y pues rápido le hablas a quien tengas autoridad espiritual que ore por ti, exacto, y es algo que Dios dio para todos. Dio para todos, de acceso gratuito y todo eso, pero es cuestión de fe. Es cuestión de fe y de avance de fe. Y fíjate, puedes llegar hasta incluso validar conforme a cómo tú te sientes como persona. Si llegaste a hacer algo malo ese día, te empiezas a sentir incapacitado para operar de la manera que Dios ya te dio la oportunidad de hacerlo. Claro. La habilidad para hacer esas cosas está, pero a veces queremos validar cuando ya fuimos justificados. Sí. ¿Sí? ¿Y cuántas veces llega la sanidad y ya te sientes bien, pero llamas al médico para validar? Así es. Y entonces, bueno, el médico viene, confirma y te dice los medicamentos los tomas, tú ya validaste, y unos llegan al milagro de una manera y otros de otra, pero el milagro está para todos. Así es. Okay. Y sí. Ahora, el cuarto ejemplo, los otros discípulos en el 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, seguimos en el mismo día donde ocurre todo esto, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. A veces lo único que tienes que hacer es esperar donde tú estás para recibir el milagro. Este ejemplo no es un ejemplo que haya madrugado o que haya corrido al sepulcro para ver el milagro y recibirlo. Se quedaron dentro, pero hay un motivo por el cual se quedaron dentro, y este era porque tenían miedo. Había judíos, había manifestaciones fuera y estaban atemorizados de que les fueran a hacer daño. Y estaban dentro atemorizados. Cuando nos encontramos en una situación de miedo, porque llega el miedo y puede paralizarnos, puede evitar de que avancemos, evita que vivamos el milagro. A lo que me refiero con no hacer nada, es que en nuestra condición carente, llega Dios a nosotros y nos da de su paz. Y hay un versículo que dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí, ¿cuál es el entendimiento de los que estaban encerrados? Pues que los podrían... Le van a matar.
dar cuello. te van a maltratar. Sí. ¿Y qué es lo que sobrepasa ese pensamiento que los tuvo encerrados, evitándolos obtener el milagro? No, llega él, el milagro. Sí, perdón, llega el milagro de Dios, llega la paz de Dios y es más que eso, es recibir la gracia. Aquí es donde hay para todos y por eso hay distintos ejemplos de cómo reaccionamos ante los milagros. A veces estamos en una condición como estas, en las que estamos atemorizados y nos gana el temor y no hay nada más que aceptar la gracia de Dios y recibir su paz. Y sobre todo la misericordia de Dios para cada uno de las diferentes, ¿no? La misericordia con las mujeres que se anticiparon y que llega María Magdalena y ¿dónde está mi maestro? Porque ella que siempre había estado rechazada y abandonada, llega a la bendición de que ocurre el milagro de que él iba a resucitar. Así es. Y ve y no está, Es el algo abandono, que ella estaba tan expectante. o sea, el no saber Sí. y a ella se le aparece un ángel, le dice, tranquila, no te va a abandonar, Así aquí estoy. A los otros dos discípulos, uno el amado, decía, ¿y si entro sí, si entro no? O sea, si realmente mi maestro no está, pero se espera, ¿no? Y el que al atrabancado de Pedro, como siempre, entrando y no sé quién me recuerda, a mí que me expliquen, ¿no? Llega, ve y recibes el milagro. Sí. Y los temerosos, paralizados y los que... Dios llega a ellos. Dios siempre va a llegar, o sea, el milagro te va a alcanzar. Así es. Me recuerda el versículo que dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Si podemos creer eso, los milagros aparecen en todo momento. Y que se vuelven visibles, ¿no? Exacto. A nuestros ojos. En la circunstancia que te encuentres. Así es. Avispado, anticipado, retardado, encerrado. Sí. Okay. Y el último ejemplo es Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, en el 24, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A veces esta es nuestra condición también. Sí. Ver para creer. Sí. Y esa es una mentalidad del mundo. Con Dios es distinto. Primero crees y después ves. Pero algo increíble de esto, para no perjudicar a nadie, y que quede bien claro cuál es el centro y común denominador dentro de todos los 5 ejemplos, es que dice, creíste. Y llegó 8 días tarde. Porque esto todo sucede 8 días después. Explica a Dios que es bienaventurado el que cree primero antes de ver. Pero si te fijas, sigue estando el común denominador. ¿Qué sigue habiendo para Tomás? Pues la misericordia. El milagro. El milagro no se roba. Sí, el milagro está, ok. El milagro está. O sea, los milagros están al alcance de tu vida. O sea, aquí puedo entender que aunque seas incrédulo, aunque no creas que el problema, lo que te acontece, no va a suceder un milagro, Dios dice un versículo que Dios no tarda su promesa.
Y Él dijo, si yo soy tu pastor, nada te faltará. Así es. Y aunque se tarde, Dios te dará la señal perfecta. O sea, mete tu costado, o sea, conóceme más. Así es. Llega a mi corazón, ¿no? Así es. Qué bendición. Y lo importante y lo que me gustaría que todos los que nos escuchan, lo que tú te quedes, lo que yo me quede, lo que todos se queden, es que podrás encontrarte en la situación de Tomás, en la que necesitas ver para creer. Podrás encontrarte como María, en la que lo tienes frente de ti y tu mente no se adapta tan fácilmente al cambio. Podrás encontrarte como Simón Pedro, que eres un atrabancado y entras directito al banquete. O podrás encontrarte como el pensante del otro discípulo que amaba a Jesús, que primero necesitaba validar para que entrara dentro de su estructura mental. O podrás encontrarte atemorizado, como los discípulos que estaban con sus puertas cerradas, con temor de que los fueran a perjudicar. Sin importar cuál de las 5 formas tú te encuentres o llegues a vivir, el milagro está para ti. El milagro está porque Dios dice y lo hace. Así es. Y es un proceso en el que tú vas avanzando en la manera que respondes ante los milagros, que es el mensaje. Pues una bendición. Gracias por compartirnos. Qué impactante que podemos estar en cualquiera de estas situaciones en diferentes tiempos, pero el milagro llega. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.